Lamien, Mari Compuche, Mari Chilemapu, Mari Pucheta Tuluta, Picuma Puple, Mari Pucheta Tuluta, Patagonia Ple, Mari Pucheta Tuluta, Degun Ple, Mari Pucheta Tuluta, Lafken Ple, Mari Compulamien. Un saludo grande al pueblo de Chile, desde el norte hasta la Patagonia, desde Lafken, el mar, hasta la cordillera, en la isla, a todo el pueblo de Chile que nos está escuchando. Aquí estamos, Lamien, aquí estamos, agradecerle el apoyo a las diferentes coaliciones que entregaron su confianza y depositaron sus sueños en el llamado que hiciera la nación mapuche para votar por una persona mapuche, mujer, como para cambiar la historia de este país. Nosotros también muy felices por esta fuerza que nos dan, pero esta fuerza es para todo el pueblo de Chile, para todos los sectores, para todas las regiones, para todos los pueblos y las naciones originarias que nos acompañan, para todas las organizaciones. Este saludo y agradecimiento es también para la diversidad sexual. Este saludo es para las mujeres que caminaron contra todo sistema de dominación. Agradecerle que esta vez estamos instalando aquí una manera de ser plural, una manera de ser democrático, una manera de ser participativos. Por eso, esta convención que hoy día me toca presidir transformará a Chile en un Chile plurinacional, en un Chile intercultural, en un Chile que no atente contra los derechos de las mujeres, con los derechos de las cuidadoras, en un Chile que cuide la madre tierra, en un Chile que también limpie las aguas contra toda dominación pulamien. Por eso, hermanos, todo lo que están escuchando, un saludo especial a los lamien mapuches del Guaymapu. Este sueño es un sueño de nuestros antepasados. Este sueño se hace realidad. Es posible, hermanas y hermanos, compañeras y compañeros, refundar este Chile, establecer una nueva relación entre el pueblo mapuche, las naciones originarias y todas las naciones que conforman este país. En ese contexto, pulamien, esta es la primera muestra de que esta convención va a ser participativa, que esta convención elegida, nosotros como pueblo originario, establecimos de que iba a ser una dirección rotativa, una redirección colectiva, que dé espacio a todos los sectores que están representados aquí. Todos juntos también vamos a refundar este Chile. Tenemos que ampliar la democracia, tenemos que ampliar la participación, tenemos que convocar hasta el último rincón de Chile que vea este proceso, que sea un proceso transparente, que nos puedan ver hasta el último rincón en nuestro pueblo y en nuestras lenguas originarias que han estado postergadas durante todo lo que ha sido el Estado-nación chileno, por los derechos de nuestras naciones originarias, por los derechos de las regiones, por los derechos a la madre tierra, por los derechos al agua, por los derechos de las mujeres, por los derechos de los niños. Quiero expresar también mi solidaridad con los otros pueblos que sufren. Nos hemos escuchado por la información de la televisión
lo que ha ocurrido con los niños indígenas de Canadá. Es vergonzoso cómo el colonialismo ha atentado y ha atacado el futuro de las naciones originarias. Nosotros somos pueblo solidario, por eso, hermanas y hermanos, es que nos hemos jugado. Quiero agradecer fundamentalmente aquí a la autoridad originaria del pueblo mapuche, a la Masi Francisca Linconao, su apoyo. Junto con ese agradecimiento, yo también tengo una madre que me está mirando en mi comunidad de Lefueluán, una madre que también hizo que esta hija hoy día pudiera estar acá. Agradecimiento a todas las madres que también luchan por el futuro de sus hijos, Pulamien. Finalmente, mandarle un saludo a los niños que nos están escuchando, que se funda un nuevo Chile, plural, plurilingüe, con toda la cultura, con todos los pueblos, con las mujeres, con los territorios. Ese es nuestro sueño para escribir una nueva constitución. Mañum, Pulamien, Marishiweu, Marishiweu, Marishiweu. Debata hoy día, 8 de julio, ¿cierto? Sí, 8 de julio. No, 18 de octubre, 25 de octubre, pues Francisca Pérez Prado. Queremos recordar siempre en nuestro debata que este debate no sería posible sin el 18 de octubre, sin el 25 de octubre, sin este pedazo fundamental de historia que hemos construido entre todas y todos, y que ha hecho posible algo tan improbable y tan maravilloso como lo que acabamos de ver en el video recién. Fue maravilloso, fue verlo en su momento, fue increíble. Además hay una fotografía, no sé si la han visto, que aparecen los pueblos originarios con los invasores arriba y abajo está la mesa en que está sentada la mía Elisa Loncón, que es como 500 años esperamos para ver eso. Ellos esperaron, ellas esperaron sobre todo, porque nosotros fuimos más tardíos para darnos cuenta nosotros de la importancia de que tenía. Y bueno, tan así que el 12 de octubre no se eliminó. Pero ya vemos en esta convención constituyente que se acaba eso de la Pepsi y la Coca-Cola, es decir, que siempre tiene que haber uno para la izquierda y otro para la derecha, sino que ahí sí que tenemos la expresión real de lo que es los pueblos de Chile presentados, quizás no con la cantidad de los escaños reservados que deberían haber habido, pero de alguna manera estamos lo más cerca de lo que es el Chile real. Así que hoy ese discurso, esa imagen, el ir escuchando hoy día en la mañana, escuchar la conversación, lo que hablan, y sin rabia, sino que de otra manera la rabia por primera vez la veo como desatada en la derecha ante esta imposibilidad de reconocer que somos un país plurinacional. En los hechos somos un país plurinacional. Muy emocionante. Sí, muy emocionante el discurso, por supuesto, de Elisa Loncón, pero también muy emocionante me parece a mí la instalación de esta convención, incluso la manera que toma esta ceremonia de instalación y apertura, que es una manera tan relacionada con el momento histórico, con el contexto que estamos viviendo. Una ceremonia que tiene que interrumpirse varias veces porque mientras se abre la convención, en las calles alrededor hay represión,
se está repitiendo la misma violencia que se ha dado durante este año y medio o más, pero la mujer que preside la ceremonia hasta el momento de elegir a la presidenta, hace la pausa, hace el espacio. Valladares. Sí. Valladares. Sí. Y logra ponerse a la altura del momento efectivamente que está compartiendo y que está dirigiendo, hasta que al final todas y todos la aplauden. Justamente por eso me pareció también una manera muy, muy interesante, muy propia de este momento. Hay una institucionalidad, hay un protocolo, hay una ceremonia que es necesario ir redefiniendo entre todos. Aquí no podemos actuar como si nunca nada hubiera pasado y leer de corrido un texto que fue pensado para otro momento, para otro contexto, y creo que la convención logra desde su instalación hacer eso. Luego, las provocaciones previsibles pero inconcebibles del Estado de la derecha. No hay una mínima preparación del espacio, no hay red de conexión, no hay computador, o sea, realmente algo insólito. Y aparece la ciudadanía, aparece la Universidad de Chile, aparece el Colegio Médico, me parece que en ese sentido la Convención Constitucional va dando cuenta día a día y paso a paso de cada uno de los espacios que hemos ido construyendo de manera conjunta y colectiva, y eso también me parece muy emocionante para un país plurinacional, efectivamente, en el día a día. Bueno, yo no sé si hay muchísimas cosas que han pasado esta semana, pero te propongo, Kena, que podamos conversarlas con nuestra invitada de hoy. ¿Te parece? Me parece. Totalmente. Bueno, vamos con sí, ella. Ha sido una semana intensa, pero bueno, la conversamos con ella. Debata. Aquí estamos en nuestro Debata de hoy, 8 de julio. Es 8 de julio, Kena, ¿verdad? No, 18 de octubre. Me equivoqué, siempre me equivoco, me pasa lo mismo, el 18 de octubre hoy día, sí, como todos los días, 18 de octubre. O 25 de octubre. 25 de octubre, pero además, por única vez, es excepcionalmente 8 de julio. Y estamos acá transmitiendo nuestro debate por las redes de Radio Tierra y de La Morada. Y con una súper invitada hoy día, Lorena Fríes. Muchas gracias por estar con nosotras, Lorena. Lorena es abogada, es especialista en derechos humanos, fue la primera directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, un tema que vamos a tener que tocar igual en algún momento, porque es imposible saltárselo. Y además hoy día, además es fundadora y directora durante mucho tiempo de la Corporación Humanas, pero además hoy día Lorena es la vocera de la campaña de primarias y probablemente de la campaña de Boric, de Gabriel Boric. Y queremos hablar contigo, Lorena, de todas esas cosas, así que muchas gracias por estar hoy acá. Gracias por la invitación, Pancha. Felicitaciones, Kena, por la concejalía. Contarás cómo te está yendo. Sí, ya he contado. Ya te contaré personalmente, espero. Ya. Pucha, hay tantos temas que abordar esta semana, que ha sido una semana intensísima. Casi no sé por dónde partir, pero voy a partir de atrás para adelante. O sea, de hoy día. Hoy día amaneció tomada la sede del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Yo sé, Lorena, que en este minuto tú no tienes una relación directa con el instituto ni nada, pero bueno, tú estuviste ahí en su fundación, en su apertura, fuiste la primera y la segunda directora, es decir, fuiste directora por 2 periodos consecutivos y evidentemente has trabajado muchísimo en ese ámbito, que es una conquista además tan importante y tan costosa para todos nosotros, digamos. No puedo comenzar sino preguntándote qué te parece lo que está ocurriendo hoy día. Yo creo que, mira,
tengo una opinión sobre el instituto, pero también tengo una opinión sobre el contexto general. En el sentido de que hoy día estamos en un contexto donde las instituciones, incluyendo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, están bajo cuestión. Y creo que eso se ha agravado en el caso del Instituto Nacional de Derechos Humanos por el rol que debe cumplir, por el rol que a lo mejor también no satisface cómo cumplió durante la revuelta y después con la pandemia, principalmente por el tipo de gestión del director. Y finalmente esto se ha traducido en una falta de confianza sobre el instituto, que es donde radica el sentido del instituto en términos de su representación de las voces de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Entonces eso me parece grave, porque eso lo que hace es que en vez de contar con una institucionalidad para que hable por ti, te represente frente a los poderes que violan, a los poderes del Estado, que son los que violan los derechos humanos, hoy día tienes una herramienta cuestionada y a la que menos personas acuden. Eso me parece gravísimo. Tremendo. Oye, pero déjame un alcance además. Hoy día los funcionarios y las funcionarias del Instituto Nacional de Derechos Humanos sacaron una declaración apoyando a las personas que se habían tomado el instituto. O sea, la dirección está en una discordia total con sus funcionarios y funcionarias. O sea, ese paro que después llegó ese paro que después tuvieron una conversación y llegó a algún nivel de acuerdo, no quiere decir que los funcionarios y las funcionarias estén de acuerdo cómo esta carta de hoy de apoyo fue dirigida al director y a los consejeros y las consejeras. O sea, hay dentro del propio instituto una disputa y una molestia de parte de los funcionarios y las funcionarias de cómo se está dirigiendo esta institucionalidad que es independiente, pertenece al Estado, pero es que es totalmente independiente y que no hemos visto esa independencia. Y hay cartas de apoyo a los consejeros también, ¿ah? Sí, yo vi la carta de Margarita Romero, supongo que habrá de otros también, no sé. Sí, lo que pasa es que también, bueno, yo creo que ya a 10 años de existencia del instituto vale la pena evaluar las lecciones aprendidas y ver qué tipo de reforma requiere el instituto mientras la Convención Constitucional avanza en eso, porque está claro, por ejemplo, que hoy día un consejo que está predominantemente manejado por sectores del oficialismo, digamos, ¿no? No contribuyen a una mirada integral de los derechos humanos y por lo tanto uno podría decir, bueno, en una próxima reforma sí o sí hay que sacar a los consejeros que están asignados allí por la Presidencia de la República, por ejemplo, que no debieran tener nada que ver en ese espacio. También, y hace parte, digamos, de una mayor democratización del Consejo, que yo sigo creyendo que debe ser plural, efectivamente, pero que no puede responder como todavía responde a las lógicas del binominalismo que están presentes allí, ¿no? Y la elección de los consejeros en el Parlamento también tiene que cambiar en términos de que uno hoy día y frente a la presión de la ciudadanía por mayor transparencia esperaría que esas designaciones del Parlamento fueran con audiencias públicas, con organizaciones de derechos humanos que pueden hacer preguntas para que efectivamente las personas que se incorporen tengan trayectoria, conozcan, sean expertos en derechos humanos. Sí, súper importante, sobre todo, como dices tú, en la medida en que acá hay una crisis de las instituciones, que es una crisis de confianza, pero también una crisis que afecta al concepto mismo de participación, es decir, que muestra cómo hemos dejado atrás una idea de administración burocrática y piramidal de la democracia, digamos. O sea,
la democracia Absolutamente. mal llamada, pésimamente llamada, tutelada, va empezando a quedar un poco atrás por suerte. Y eso implica redefinir las instituciones, claro. Sí. Ahora, en ese sentido, algo que me ha llamado harto la atención este último tiempo, estos últimos días, y desde la conformación de la Convención Constitucional, es la manera en que los parlamentarios, particularmente el Senado, en fin, han avanzado en un acuerdo respecto a una posible ley de indulto a los presos y presas en el contexto de la revuelta. Me ha llamado poderosamente la atención porque hasta hace 2 semanas era un tema tremendamente polémico, sin ningún nivel de acuerdo ni compromiso. Y hoy día, en cambio, se ha puesto al centro y de una manera verdaderamente muy, muy fuerte y crecientemente, no sé si consensual, pero factible de acuerdo. ¿Qué piensas tú de eso, Lorena? ¿Cómo tiene que ver eso también con la nueva manera de ir instalando esta práctica política desde la participación, desde una relación de algún tipo de diálogo, pero también de resguardo con los movimientos, en fin? ¿Cómo lo lees tú? Déjame agregar algo a eso. Toda la mañana la Convención Constitucional se dedicó a hablar del tema del indulto. Sí. Entonces agreguemos a eso, porque eso es central para lo que La Mancha está diciendo. Sí, o sea, yo creo que inaugura una forma, por lo menos el intento de una forma de hacer política distinta, que está muy representada en la Convención Constitucional, porque no son solo partidos tradicionales, hay organizaciones, hay un Chile que es mucho más diverso y más real del que estábamos habituadas a ver. Y por lo tanto a mí me parece que hay una presión que se está gestando, digamos, y que está teniendo resultados. Ahora, es cierto también que a mí no me cabe duda que se requiere una salida política a esto, porque lo que ha pasado es que la institucionalidad operando de la misma forma de siempre ha entendido en el fondo que la revuelta lo que fue es un problema de delincuencia y no entendió que la revuelta es lo que nos llevó a esto y por eso la Convención Constitucional lo levanta. ¿Cómo vamos a seguir adelante con una Convención Constitucional cuando todos aquellos que presionaron por esto hoy día están siendo tratados como delincuentes y más? Entonces, yo siempre digo a circunstancias extraordinarias, soluciones extraordinarias. Lo que hubo en la revuelta fue la cristalización de una demanda que no tuvo por largos años respuesta del Estado en términos de derechos humanos y por lo tanto los actos de violencia en ese contexto dicen razón con esa crisis política y por lo tanto la solución no está por la judicialización en términos de un día, un cotidiano normal, sino que debió haber sido de otra manera. No fue de otra manera, ha pasado más de un año y las personas siguen siendo o condenadas por ley de seguridad del Estado o definitivamente con prisiones preventivas más allá de un tiempo razonable, casi como una especie de pena anticipada, y eso es un obstáculo hoy día para la legitimidad de la propia convención. Entonces, sea amnistía, sea indulto, tiene que haber una salida política y eso está radicado en el Congreso. Fundamental. O sea que esa es la distinción. Acá no estamos frente a un desafío jurídico, digamos, no, sino que esta es una cuestión política. Yo creo que estoy de acuerdo, me parece que eso es lo que ha permitido darle un enfoque distinto. Ahora, Kena, ¿tú querías decir? Sí. Dale. Es que el otro tema que quería plantear, así porque son demasiadas cosas, demasiado intensas la semana, pero es lo que tiene que ver propiamente con tu trabajo con Gabriel Boric, que es bien interesante, también ya la Kena lo abordará, conversaremos un poco acerca de las diferentes, digamos, de algo que me parece muy interesante de la capacidad de hacer equipo que se produce al interior de la Prodignidad
y al mismo tiempo de las diferencias que marcan a Chile Digno por una parte y al Frente Amplio por otra. Pero antes de eso, algo que me parece tremendo, no sé, no es tremendamente interesante, tampoco es un poco violento, qué sé yo, tiene que ver con la manera en que la institución, no solamente las instituciones políticas, sino también las instituciones de la comunicación, es decir, los medios que han quedado realmente, realmente muy atrás de la necesidad de un diálogo respetuoso, complejo, etcétera. O sea, están completamente perdidos, me parece, en mucho sentido. Pero quiero comenzar esta conversación citando lo que pasó ayer en el debate en la red, que me pareció impresionante, impresionante. Quiero decir, para los que no recuerdan, que yo me dedico a la salud mental. O sea, que no, para mí no es un tema tabú que alguien tenga una depresión, que tenga un TOC, que tenga, en fin, para nada. Pero la manera en que se sitúa ese periodista para interpelar a alguien, a un candidato, en función además yo diría, de la transparencia con que él mismo planteó en su momento la necesidad de darse un espacio para preocuparse de eso, me pareció brutal, por supuesto, gravísima, violenta, brutal, pero además de una soberbia impresionante, como si cada una de las personas que estaban sentadas en ese estudio no tuviera también su propia problemática de salud mental, seguramente, en el caso de varios, no los conozco, así que no puedo asegurar, pero seguramente el caso de varios es bastante más grave, digamos, y bastante más desatendida. O sea, me impresionó realmente. No sé, ¿qué piensas tú? ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo conversaron? Él lo afrontó de una manera que me pareció, en todo caso, destacable. O sea, primero porque... Absolutamente. O sea, primero porque dice, para mí esto no es una ofensa, al contrario, forma parte de lo que yo soy, que es algo que solo podría esperar de cada una de las personas del mundo, ojalá. Pero además con una tranquilidad, con una capacidad igual de diálogo. Bueno, pero no sé cómo lo viste tú, cómo lo conversaron, qué te parece, que es como una manera, digamos, de abrir esto. Yo creo, bueno, Gabriel siempre ha enfrentado su problema de salud mental como parte de su vida y también como una forma de abrir camino para todos aquellos que se sienten estigmatizados por problemas de salud mental. Yo creo que él lo afrontó bien, pero también tengo esa crítica respecto a la forma en que se planteó, porque finalmente era una descalificación. No era una pregunta que a lo mejor, como en Estados Unidos, por ejemplo, la ficha médica de todas las personas que son candidatas son públicas. Uno podría decir, ya, ok, en esto no hay ningún secreto, Gabriel lo ha dicho, pero la forma en que se planteó fue una forma de descalificación y yo creo que Gabriel salió humanamente muy bien y también en apoyo a todas las personas que tienen problemas de salud mental, que a estas alturas somos todos y todas. Todos. Imagínate, plena pandemia además. O sea, es una manera también de entender la política desde ahí que me pareció muy interesante. O sea, yo creo que él logra politizar lo que Pavlovich en realidad presenta como una descalificación brutal. O sea, y lo politiza además dando las etiquetas típicas, que la histérica, o sea, súper interesante porque claro, ¿a quién no le ha llegado su etiqueta alguna vez? Que la histérica, que el ¿cómo se llama el otro? Que, bueno, en fin, toda esa el loco, la loca, sobre todo el psicópata, aquí y allá. O sea, todas esas descalificaciones que finalmente, ¿qué es la salud mental, no? O sea, también ese es un tema a conversar. Tiene una súper buena mesa de salud mental, Boric. Lo digo porque he estado leyendo sus propuestas y tiene una propuesta que a mí me parece muy relevante, que son los círculos de escucha, que es
que es una cuestión que viene de Brasil y que son espacios donde todo el mundo se sienta y se escuchan y se deciden entre todos los temas, tres temas, se pronuncian 4 personas del tema que quieren hablar, se elige el tema entre esos 4 y entre todos empiezan a hablar, y es una forma que ahora en pandemia va a ser relevante, es relevante, la gente no tiene espacio para hablar ni para comentar, en Zoom, por supuesto. Pero además, o sea, yo creo que también hace parte de esa nueva forma de hacer política, porque finalmente el programa de salud mental de Gabriel, que está pensado en términos además de la salida de la pandemia, con un fuerte apoyo, digamos, de lo que va a significar la salida de la pandemia, está centrado también en facilitadores comunitarios. En el fondo, es recoger lo que ya existe, ¿no es cierto?, en las comunidades, y eso, apretarlo, digamos, abrirlo a todo el territorio, y que sea desde allí, tanto estas escuchas en las comunidades educativas, como estas escuchas, ¿no es cierto?, y esta búsqueda de mayor vínculo entre el sistema de salud, sistema sanitario, y las familias en riesgo psicosocial, con niños y niñas que estén en situaciones, digamos, complejas, y entonces es buscar ese entramado que decías tú, Pancha, que yo creo que es lo más importante, que la institucionalidad no es el opuesto a la ciudadanía, sino que se imbrica con la ciudadanía, y desde ahí da respuesta desde las personas que se ven afectadas también. Entonces, me parece que ese es el camino, y eso es algo que se repite en todo el programa de gobierno de Gabriel. Es una nueva forma de institucionalidad a partir de la apropiación y el empoderamiento, ¿no es cierto?, de las comunidades y de las personas, para que esa institucionalidad les haga sentido. Súper importante, y que además aborda formas, tendencias en el trabajo en salud mental y en salud en general, que son tremendamente relevantes. O sea, si en esta pandemia hubiéramos enfrentado desde el comienzo el problema de la trazabilidad con los pocos recursos comunitarios que existen, pero que existen igual, evidentemente habríamos tenido un destino distinto, que es lo que ha alegado el Colegio Médico todo el mundo. O sea, además, hay algo ahí súper interesante, porque Chile tiene una experiencia de trabajo comunitario, Sí. por ejemplo, en el ámbito de la salud desde hace 50 años, es decir, desde los años 70, que se ha ido perdiendo, que se ha ido dañando, qué sé yo, pero que está todavía súper instalada, sobre todo en la salud más primaria. Entonces me parece súper, súper interesante abordar por ahí el tema de la salud mental, pero en general de la salud, yo creo de muchos otros desafíos que tienen que ver con... que tienen que ver también con el daño a nivel social, con las situaciones de riesgo, en fin. Oye, Lorena, hablemos del reglamento feminista propuesto a la Convención Constituyente, y desde el espacio Nada Sin Nosotras se ha estado por las redes incentivando mucho con este reglamento. Bueno, fue parte también, son parte. ¿Ah? Que se tomó como punto de partida, que además se tomó como punto de partida para empezar a discutir el reglamento de la convención. O sea, súper significativo. Sí. Cuéntanos algo de eso, porque yo creo que es importante que la gente sepa el aporte del feminismo como un eje transversal, sin duda, de la convención. Bueno, yo creo que todo partió, digamos, con la idea de generar diálogos entre las distintas organizaciones feministas, movimientos feministas en los distintos territorios, ver qué teníamos en común, qué queríamos hacer respecto de la Convención Constitucional, y establecer, bueno, en aquellas donde tuviéramos diferencias, cada uno hace lo suyo, pero veamos qué tenemos en común. Y este espacio, que ahora se llama Articulación Territorial Elena Caffarena, partió diciendo que era muy importante que las reglas del juego de la Convención tuvieran una perspectiva de género. Y la verdad es que ahí se trabajó
tardó como 3 semanas en hacer este reglamento, un reglamento que fue acompañado además de un protocolo contra la violencia política y el acoso, y con una carta de compromiso que se le entregó ya a la presidenta de la convención, donde queríamos que todos los convencionales y las convencionales firmaran un compromiso para prevenir la violencia durante la convención y respecto de todos sus funcionarios, no solo de las convencionales. Y nada, hicimos una primera convocatoria para presentar ese reglamento al que acudieron 34 de las convencionales que pudieron llegar, a otras no. Obviamente todas se declaraban feministas, se les presentó ese reglamento y es el que están utilizando de base para las decisiones que ellas vayan a tomar. Nuestra idea no era que ese fuera el reglamento feminista, porque entendemos que hay espacios de negociación, de acuerdos internos, etcétera, pero sí señalar lo que para nosotras podía ser importante y que podía, en una lógica más amplia de discusión sobre el reglamento, podía caerse de la mesa por no estar relevado, digamos. Sí, súper importante. O sea, en ese sentido hay un trabajo que han acompañado las feministas, no solo desde adentro, sino que también desde afuera, que tiene que ver con lo que estábamos hablando, ¿no? O sea, esto realmente es inaugurar otra manera de hacer la política, no porque salieron una cantidad de mujeres elegidas, entonces vamos a estar esperando lo que digan, no, estamos trabajando desde ahí, desde afuera, etcétera. Súper, sí. Ahora, Lorena, en relación a tu trabajo con Gabriel, cuéntanos un poco por qué decidiste tomar este lugar, cómo ha sido trabajar como feminista, además, con él. Se ha dado, me parece, en los dos candidatos, tanto en Boric como en Jadwe, no quiero llamarlo solución, porque no creo que, pero esta situación. Tú trabajando con Gabriel y Camila Vallejo trabajando con Daniel Jadwe. ¿Cómo, que es una manera distinta de paridad, si uno lo pudiera plantear así, ¿no? O sea, pero ¿cómo te lo planteas tú? ¿Cómo llegaste ahí? ¿Por qué lo decidiste? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te planteas en el trabajo con él? Mira, es como, no tengo tan claro qué es lo que me llevó, pero sí creo que hay una fuerza feminista dentro del Frente Amplio que da garantías de que no hay nada que se mueva sin feminismo. Y eso me parece clave, sobre todo para nosotras, que la única forma de empujar el feminismo ha sido siempre desde fuera de los partidos políticos y no en los partidos políticos. Yo ahora no estoy militando, soy del Frente Amplio, pero no estoy militando. Y me parece que la fuerza que han tenido los movimientos feministas más jóvenes se nota, y se nota en todo. Se nota en el programa de Gabriel, donde todas las medidas están cruzadas por un enfoque o una perspectiva de género. Se nota también en los liderazgos jóvenes que han surgido y que hoy día son, y no tan jóvenes que hoy día están en las concejalías, en las alcaldías, y yo creo que esa es garantía de que estamos en una coalición, lo mismo con la Camila y con el sector de feministas dentro de Chile Digno y del PC, de que es un camino de transformación, porque si no estuviera en el centro, la verdad es que a estas alturas uno empieza a dudar de que efectivamente hay un camino de transformación. Entonces, yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, también quería, por lo menos desde mi perspectiva, lo que quería era mostrar que el Frente Amplio no son solo jóvenes que generaron o que aparecen o que nacieron en un periodo de crisis y por lo tanto son parte de la crisis, son parte de los movimientos que hoy día empujan la transformación, sino que habíamos personas que veníamos de ese otro mundo
que también habíamos estado luchando mucho tiempo por esa transformación y con seguramente un desencanto mucho mayor, pero que frente a esta posibilidad, frente a esta coalición, volvíamos a encantarnos de la posibilidad de efectivamente avanzar en un país distinto, que de todas maneras va a serlo, ya se movió la aguja, pero quería hacer mi aporte en esos términos. No son solo, y también siempre se dice que hay una crítica, digamos, al Frente Amplio, porque es pura gente joven. No es así. No es así. Hay gente que como yo ha estado apoyando, ha estado reforzando y que podemos tener también nuestras experiencias y aportarlas en este proceso que además tiene que sumar a mucha gente, porque para poder dirigir este país se requieren mayorías, y las mayorías se encuentran en todas aquellas personas que quieran transformar independientemente de la edad. Yo creo que de ahí también ese eslogan de jóvenes de todas las generaciones, donde el Manuel Antonio Garretón y yo somos como los tíos, pero que da cuenta de de la vocación que hay detrás, una vocación colectiva, transgeneracional y profundamente transformadora. Oye, hay una sensación y hay bastantes críticas. Bueno, las primarias siempre son media desgraciadas en ese sentido, porque, bueno, las redes sociales no son todo, pero algo está sonando. A mí no es. Yo, perdón. Me entró un llamado. En las redes sociales hay esa típica pelea. Ahí perro, ¿qué? ¡Ay, perro! Ya. Hay esas peleas tontas entre los candidatos, entre algunas personas, seguidores y seguidoras que le tiran caca al adversario, pero ya eso va a pasar y finalmente tendremos que cumplir el compromiso de enfrentar las elecciones con o Boric o con Jadwe a todo evento frente a la elección presidencial. ¿Crees tú, como Frente Amplista, tenemos la capacidad de ocupar todos los espacios de gobernanza? No lo pongo en duda, absolutamente, no lo pongo en duda. Este es un proyecto colectivo, es un proyecto que incorpora saberes y experiencias, y hoy día la gobernanza está dada, digamos, por la posibilidad de lo que hablábamos desde el principio, ¿no es cierto? La posibilidad de este entramado entre institucionalidad y ciudadanía, participación, empoderamiento, comunidades, y en ese sentido, claro que hay posibilidades, yo no tengo ninguna duda. Uh-huh. Y el enfrentamiento, porque el Partido Comunista es un partido que tiene sus años, que tiene sus lógicas, que y en cambio Boric es más bien representante del Frente Amplio, a pesar de que pertenece a Convergencia, que es un partido muy chiquitito. Son lógicas muy diferentes. ¿Cómo ves tú que va a ser esa combinación? O sea, yo creo que debiera ser una combinación virtuosa. Efectivamente son dos proyectos distintos. El Frente Amplio no es el Partido Comunista. Como te digo, también el Frente Amplio pone un fuerte acento en lo que son los desafíos de la izquierda para el siglo XXI. O sea, los temas de descentralización, los temas de feminismo, los temas de ecología frente a la crisis climática, son temas de la robótica, digamos, son todos temas que vienen desde el futuro, y en ese sentido están mucho más acabados, digamos, de lo que significan los desafíos del futuro. Por otro lado, tú tienes a un Partido Comunista, un Chile Digno, que tiene una larga historia, ¿no es cierto?, y que ha podido adaptarse,
digamos, a estas nuevas realidades. Yo creo que ahí hay un cruce, pero evidentemente tenemos diferencias también. O sea, hay una mirada mucho más colectiva y horizontal, diría yo, en el mundo del Frente Amplio versus una mirada mucho más vertical. El Frente Amplio se hace preguntas, Gabriel Boric se hace preguntas, ¿no es cierto? Porque ante un mundo tan incierto y tan complejo, tú no tienes ya todas las respuestas, y esas respuestas se van a tener que buscar en el diálogo con otros y otras. Y me parece que esos son formas y tipos de liderazgo que están acompañados de medidas y que efectivamente hacen diferencias y van a hacer que la gente vote por uno o por otro. A propósito de algo que decías, hay un amigo del Frente Amplio, joven como nosotras, voy a decir, que me mostró un Twitter muy interesante que se llama, se los recomiendo, pero así muy animadamente, que se llama Millennial Descubre. Entonces, no sé si lo han leído, Millennial Descubre el teléfono. Millennial dice, ¿te imaginas que uno pudiera mandar un mensaje de voz que el otro escuchara y lo pudiera responder al mismo tiempo, sin que, en fin, en fin, en definitiva, Millennial descubre que la vida en la Tierra no partió con él. Entonces, a propósito de eso, no quiero decir que el Frente Amplio sea puro Millennial, pero evidentemente hay ahí una confluencia de culturas distintas, de momentos históricos distintos, de memorias políticas distintas. Entonces quería preguntarte también, Lorena, por cómo eso implica ciertas tensiones también, que yo creo que es interesante. O sea, a mí me parece que está lleno de tensiones que tendremos que descubrir, conversar, abrir, reformular, qué sé yo, algunas que implican diferencias, pero otras no, pero ¿qué ha sido lo más difícil para ti ahí? Quizás descubrir lo millennial también. No, de verdad, en el sentido de que uno viene de una cultura que es hasta más lenta en términos de la reflexión, más lenta en términos de incluso hasta dónde y cómo quieres exponerte. Aquí hay una cuestión muy rápida, muy a través de las redes, muy audaz, y también ciertamente la juventud hace que también tú sientas que las tienes todas. Yo creo que en el caso de Gabriel tiene el tremendo atributo de justamente decir varias veces que la izquierda no nació con el Frente Amplio, nació antes, ¿no? Y lo ha dicho, y yo creo que él piensa profundamente eso, y eso a mí me habla de alguien que es capaz de convocar a esos distintos mundos y a esas distintas memorias, ¿no es cierto?, sobre lo que ha sido la historia de la lucha del pueblo chileno. Lorena, muchas gracias por estar con nosotras hoy día. Hay 1500 cosas más que yo creo que son, tan necesarias de conversar, pero bueno, tenemos el tiempo, a diferencia de Milena, tenemos el tiempo para conversarlas, tenemos que seguir todavía por delante, pero sí, muchas gracias por estar acá, mucha suerte. La verdad es que creo que por lo menos para nosotras como feministas, para mí como feminista, ha sido muy importante y muy grato verte trabajando con Gabriel. Creo que tiene que ver además con todo lo que hemos conversado. Como Frente Amplista. Como Frente Amplista, trabajando con Gabriel, desde una generación, no cronológica, sino que política, etcétera, que compartimos y que a mí me parece tan importante poner también en diálogo ahí. Así que, feliz de que estés ahí, como te decía la otra vez también, orgullosa de que estés ahí y genial de que vengas a conversar con nosotras un rato. Pero antes de irte tenemos un cuestionario de Bata que tienes que responder, así como... Ya, yo voy a partir. No digas que yo, pero la primera pregunta. Una mujer que te inspira.
No, Elena Cafarena, todo el rato. Todo el rato. Excelente. La consigna o grito de marcha, ¿qué es tu favorito? Abajo el patriarcado que vamos y arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer. Ese ha sido el preferido de todo el mundo. Candidata a constituyente. Puede haber salido o no, tu candidata favorita. Connie Schoenhaus. Una recomendación de libro o de escritora, de alguien que pueda inspirar a otras también. Chuta, es que ya llevo harto rato sin leer, pero ¿qué estaba leyendo? No se me ocurre en este minuto, sino... No, Margaret Atwood diría yo que sigue siendo... Excelente. La reina del misterio. Y la canción del verano, Lorena, tu canción favorita. Mi canción favorita del verano, es que hay... del verano. Ya, Es pues que la que me ponía ahí todas las veces en la oficina, ¿te acordáis? La que ponía ahí todas las veces en la oficina. ¿Cuál ponía todas las veces en la oficina? Era una de un grupo que era como español, creo. No, pero sí, diría que, ¿cómo se llama esta cantante española? La Rosalía. 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 Mal amor. Súper. Mal amor, déjale. Oye, ya, yo también te quiero decir que estoy orgullosísima. Encontré que Boric no podía haber encontrado una mejor vocera por lo preparada que eres, no por lo que te quiero, por lo preparada que eres en el amplio sentido de la palabra, porque tenéis templanza, porque sabéis llevar un debate, porque... Mira, yo te veo como vocera, así podría ser ministra de Justicia, N cosas, pero te prometo que él, la mejor vocera que podía haber elegido, eres top. Pucha, ojalá, porque no es fácil tener el país entero en la cabeza. Sí. Y eso es complejo. Pero bueno. Te caen muchas cosas. Yo creo que es posible. Sí, puede ser. Entonces, bueno, lo que pueda aportar nomás, pues. Bueno, gracias. Mucha fuerza y muchas gracias por estar acá, Lorena. Gracias, un besito para las dos. Viendo. Las quiero mucho. Chao, chao. 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 Aquí estamos de vuelta con nuestro debate de hoy, 8 de julio. 18 de octubre, 25 de octubre. Como todo el día, acá en la Radio Tierra, en La Morada, con nuestro debate. Bueno, queremos cerrar hoy día, como siempre, con algunas recomendaciones para la lectura, para esos mínimos, porque son mínimos, pero para esos mínimos momentos de ocio que tenemos o de libertad del pensamiento. Kiena, ¿qué te gustaría recomendar hoy día? Yo les voy a recomendar que, aprovechando que estamos saliendo de fases y cuestiones, se den una vueltecita por las librerías o donde venden cosas así como, más que las librerías, como donde venden todo este tipo de fanzine y cosas así baratieri. Miren lo que la maravilla que yo encontré como por 3 chauchas, Hanekeo. O sea, yo creo que nadie más en Chile se ha dado cuenta que... Y esto costaba, no sé, 100 pesos, no sé, no me acuerdo, Okay, pero 500 pesos me costó. Pero lo que quiero decir que no vale nada y que de repente, entre tanta porquería que tienen no estoy hablando de las tiendas que venden cómics y se dedican a eso, sino que en estas tiendas que de repente tienen como harto cachureo de harta cosa y por ahí ustedes pueden pescar cosas tan maravillosas como lo que yo tengo en mi mano a propósito de la Convención Constitucional. Marichihueu. Excelente. Marichihueu. Bueno, yo quiero recomendarles este libro de una gran poeta
Elvira Hernández, Pájaros desde mi ventana. Para aprovechar estos ratitos de luz que tenemos en la mitad de invierno, bueno, ella es una súper poeta, así que te las dejo muy recomendada para estas tardes que nos quedan todavía del invierno. Entre pensamiento y pensamiento, entre marcha y marcha, entre política y política, un poco de poesía que nos ayuda a pensar siempre de otra manera. Nos vemos en el debate de la próxima semana, como siempre, los días jueves a las 8:30 de la noche y como siempre también por las redes de Radio Tierra y La Morada.